buenos tiempos, muy buenos tiempos. Futuros desiertos, futuros desiertos. No te vayas. Azul y negro, verde y amarillo, la gran danza en el tiempo. A 400 kilómetros de ese café, cualquier café. A 32 días de unas palabras, de unos mapas, de un... Arriba. Dunas y mares, gobiernos y religiones. Me dirijo en una trayectoria inamovible hacia mi propio colapso. Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Tiempo, desde un punto incierto, a la orilla del camino. Soy el profesor Distopías. Y esto es... Se ha registrado una anomalía a través de múltiples líneas temporales. Favor de seguir el protocolo de seguridad ante la inminente fragmentación de la matriz temporal. Agáchese, cúbrase y procure tomar suficientes líquidos. Es posible que experimente paranoia, extrañeza y se encuentre en escenarios peculiares e improbables. Ay, no. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora quién fue? No tengo ni idea de dónde estoy. ¿En el futuro incierto? ¿En un pasado doloroso? Ay, no. ¿En un presente inconstante? No reconozco nada. No conozco a... ¿Profesor Distopías? ¡Prof! ¡No! ¡Prof! ¡No te vayas! Ay, no. Ya se fue. Ay, no. Esto no puede ser verdad, no puede ser real. Bueno, en realidad sí. Porque ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? Creo que las personas que se han enfrascado en pensar que la literatura de ciencia ficción no es más que una realidad ficticia, una realidad inexistente, un mundo que podría ser posible pero no es, no se han cuestionado mucho acerca de qué es la verdad y qué es la realidad. Y bueno, para dar cuenta de eso, obviamente, la literatura de ciencia ficción. Mientras tanto, en otros universos paralelos... Mierda, ¿qué carajo pasa con el asado? Hace media hora que lo puse. Ya tendría que estar caliente. Bueno, de acuerdo con la RAE, la verdad se define de varias formas y cada una de estas nociones tiene que ver con una forma de uso también. Una de ellas me parece realmente inapropiado, irreal, ¿no? Por así decirlo. Dice que es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Yo creo que esta es una concepción bastante extraña sobre la verdad. Soy mucho más apegada a esta verdad que en su momento Foucault afirmaba. Y Foucault nos decía que la verdad
cambia con cada época o cada etapa del ser humano. Ya saben que por ahí nuestro buen amigo Foucault se la pasaba pues por acá divagando, pensando, tratando de estudiar al ser, porque es cognoscible el ser, es cognoscible el ser. Pero bueno, ese es tema para el profesor Distopías. Cuando regrese aquí a su espacio, a su tiempo, a sus futuros desiertos, esperemos sea en breve. Y mientras tanto, Foucault en su momento decide que la historia de la humanidad se divide como en epistemes, que es como son estas creencias, estos compromisos epistemológicos a los que cada una de las épocas o de las etapas del ser humano se hacía, como que se creía. Y en ese sentido, algo que dice Foucault que es muy interesante tiene que ver con esta onda de la verdad. Él nos dice que la verdad es cambiante y nos pone un ejemplo que es muy padre, ¿no? Él nos dice primero, lo que hoy consideramos una verdad, el día de ayer no era más que ciencia ficción. Y entonces regresó a este ejemplo, que necesitábamos un poco de contexto para entenderlo, y este ejemplo es bellísimo. Dice, cuando Mendel realiza la teoría de la genética, por allá de 1865, enuncia al mundo que existen las leyes de la genética. Y entonces el mundo académico, y mira, te estoy diciendo el mundo académico, no te estoy diciendo cualquier pelagatos por ahí, no. El mundo académico le dice, no manches, no inventes, Mendel, de verdad estás bien mal. Y entonces lo dan por loco. Muchísimos años después, a alguien se le ocurre retomar este increíble estudio que hace este monje y descubre que, por Dios, tenía razón. Este es un ejemplo que Foucault siempre ponía, porque a través de él nos decía que no toda verdad puede decirse en cualquier momento de la historia. Mientras tanto, ¿en otros universos paralelos? ¿Tenemos todo? ¿Los micrófonos están bien? ¿Tenemos audio? Amo ese sonido. Ah, qué buen café. Espera, un momento. Porque en cada momento de la historia nuestros compromisos epistémicos con la verdad obviamente son diferentes, juegan todo un rol. ¿Nunca te has preguntado de dónde surgieron todos estos conceptos, todo este conocimiento, todos estos saberes y todo aquello que crees que sabes? Bueno, pues todo esto es resultado de un proceso de evolución que, por supuesto, en su momento Darwin había visto, al menos de una manera biológica, y que yo creo que esto se llevaría a una cuestión psicológica, a una cuestión sociológica y por supuesto una teoría, a una onda ideológica. Yo no sé si en su momento Darwin lo había considerado, es decir, que la evolución no solo fuera biológica, pero la verdad es que una mente como la suya debiera de ser. Yo creo que tal vez sí lo pensó, ¿no? Mientras tanto, ¿en otros universos paralelos? Una particularidad de los sistemas caóticos es que incluso pequeños cambios en pequeñas partes del sistema, cambios que nosotros no hemos registrado, no hemos medido adecuadamente, pueden resultar en variaciones enormes en el sistema. Uno de los ejemplos de las metáforas que se usa para ilustrar el sistema, medio en broma, medio en serio, es el de la famosa mariposa. Así que si él lo pensó, entonces yo creo que desde aquel momento Darwin ya estaba de alguna manera poniendo las bases de esto que después afirmaría Foucault, pues acerca de lo cambiante que es la verdad, de acuerdo con el entorno, de acuerdo con el contexto mundial, del contexto histórico en general. Otro excelente referente
es este increíble filósofo que es George Canguilhem, que decía algo muy parecido, ¿no? Decía que ningún concepto debe de ser inamovible. Dice, por el contrario, cada concepto debiera de ser el campo de batalla de las ciencias. El hecho de que pueda moverse, de que sea versátil, de que se transforme, de que se amplíe, de que se haga profundo, ancho, hondo y demás, debiera ser justamente lo que la ciencia debería estar buscando, al igual que la filosofía. Ahora bien, la idea sería que todas las personas que hablan de evolución, que de alguna manera hablan de este concepto de cambios, debieran ver que la realidad es mutable, ¿no? Que la realidad, que la verdad son mutables. Entonces, habría que aceptar que absolutamente todo, como lo decía mi querido Borges, es simplemente nos bañamos y no nos bañamos en las aguas del mismo río. Mientras tanto, en otros universos paralelos, acompáñanos en esta odisea llena de sabor, viajes, conocimiento y sonido que pondrá en alerta todos tus sentidos. No importan tus coordenadas, tu realidad alterna ni tu presente. Solo dale play a este rico menú auditivo. Ay, se escucha una tormenta. Ay, no. ¿Tienes idea del pánico que me da los rayos? Y se escucha que va a ser una tormenta increíble, de esas aterradoras. Aunque claro, dicen que por allá hace muchísimos años hubo la teoría de que esta energía que generan los relámpagos podría regresar la vida a los muertos. ¿Será que sí? Existe otra historia que siempre me ha parecido increíble y que tiene que ver obviamente con nuestras propias creencias prehispánicas. Y cuentan que el señor del cerro, el señor del monte, encuentra por ahí a la gente que anda en el monte, que se dedica al campo. Un día simplemente los electrocuta enviándoles un rayo. Y si esta persona sobrevive a esa increíble energía, entonces será un granicero y está con el señor del cerro. Y si no, pues está con Dios nuestro Señor, porque pocas personas han sobrevivido a algo así, ¿verdad? Pero bueno, hubo una mujer que tú y yo y todas y todos y todes conocemos, que nos dio un nuevo giro ontológico con respecto a la vida, a la muerte, a la existencia y cómo ésta se relacionaba con lo que en ese momento era real y verdadero. Por supuesto que sabes que me refiero a Mary Shelley y a su Frankenstein, el moderno Prometeo. He aquí un excelente ejemplo para poder diferenciar o para poder evidenciar cómo no toda la verdad es lo misma, ni toda la realidad es igual para todas y todos, ¿no? Tanto la verdad como la realidad cambian, mutan, se transforman. Muchas veces la realidad deviene irrealidad y la verdad deviene mentira. Eso es algo que pasa mucho, por ejemplo, con la medicina, ¿no? Desde aquella medicina de Hipócrates hasta nuestros días. A veces aquello que consideramos como verdad, como cierto, da un giro copernicano y nos permite ver algo completamente distinto. Mary Shelley nos lo mostró en este libro que algunas personas por ahí, algunos estudiosos del asunto, nos dicen que es como el primer libro de ciencia ficción que existió. Pero si no sabes así a detalle qué es la ciencia ficción, ahorita te explico. La ciencia ficción es un género narrativo en donde la ficción, la acción como tal, está situada en determinadas coordenadas, en un lugar determinado, en un tiempo y en un espacio ficticio. La característica principal de la ciencia ficción es que el hecho de que podamos estar en este espacio temporal específico es que lo podemos hacer o es accesible a nosotras y nosotros
gracias a un avance científico y tecnológico. Me encantaría que estuviera aquí el profesor Distopía, porque durante décadas una de las bondades, por así decirlo, una evidencia de la ciencia ficción son justamente los mundos distópicos, mundos que son caóticos, estos mundos que se vuelven como una revolución, pero de patas arriba, tratan de enseñarnos la peor parte de la humanidad y que además se han conformado como esto, ¿no? Como mundos que ahora sí son posibles como premoniciones. Uno de los grandes representantes de la ciencia ficción es George Orwell, que se le considera prácticamente un Nostradamus de la literatura. Muchas y muchos dicen que en sus textos, en estos mundos distópicos que él plantea, que él crea, que él narra a través de sus historias, de alguna manera nos estaba diciendo cómo iba a ser nuestro futuro, ¿no? Y ahora que ya estamos en él, muchos dicen, ay, cómo tenía razón este hombre. Pero bueno, ya divagué en exceso. Vamos a regresar un poco a Foucault y la onda de la verdad. Hasta aquí decimos que de acuerdo a estos grandes pensadores, la verdad es cambiante. La verdad tiende a responder al compromiso epistémico de la época en la que esta es enunciada. Pero entonces, ¿qué pasa con la realidad? ¿Cómo es que se configura aquellos que damos como real? Puede ser que esta responda a esta variación espacio-temporal. De acuerdo con la filósofa Judith Butler, en realidad así es. Ella considera que lo plantea desde el punto de vista de género. Dice que el género es ciertamente performativo. Y si leemos a detalle, a fondo esta teoría, podemos decir que la realidad también es performativa. Y por supuesto que esto es viéndolo en perspectiva, desde el punto en el que nos encontramos hacia atrás, mirando, echando un ojo por allá hacia la historia. La realidad juega un papel o desempeña un rol que tiene un contexto también, tiene un entorno también, y por sobre todas las cosas no es la misma para todas, para todos, para todes. Esto es algo que desde la psicología también se trata a gran detalle, ¿no? Y ponen un ejemplo muy padre. Dice, esta es una pareja que tiene 3 hijos. Si tú le preguntas a cada uno de los hijos cómo es papá y cómo es mamá, lo más probable es que vayan a concordar en algunas cosas, pero a grandes rasgos, la concepción que cada uno de los 3 hijos tiene acerca de sus padres es completamente diferente, como si cada uno hubiera tenido padres distintos. Desde ese punto, podemos afirmar que así como la verdad está epistémicamente comprometida, la realidad es completamente subjetiva. Atrapada en este espacio-tiempo en continuo cambio que no me pertenece, me atrevería a decir que absolutamente todas, todos somos seres ficcionales. Somos ficción. Y estaría hablando por cada escritor, por cada escritora que ha habido en el mundo. Aunque generalmente se piensa que la literatura es una disciplina que se encuentra por debajo de las ciencias y de la filosofía misma, hubo, por supuesto, y hay quien afirma que la literatura es también una forma de pensar, una máquina de pensamiento, y que en esta máquina de pensamiento se producen un sinfín de conocimientos. De hecho, Gilles Deleuze, en ¿Qué es filosofía?, se atreve a enunciar que en efecto hay 3 formas de pensamiento: la literatura, la filosofía y las ciencias. A la filosofía, dice Gilles Deleuze, le pertenece la onda de los conceptos, el mundo de las ideas, muy platónico. En el caso de la literatura, esta forma de pensamiento, esta forma de crear mundo, de crear conocimiento, tiene que ver con la onda de las sensaciones y de los sentimientos y de las vivencias. Mientras que la ciencia es aquella que prioriza la onda de las funciones. Pero en conjunto las 3 nos permiten tener una visión más amplia de absolutamente cualquier hecho, suceso
acontecimiento u objeto de estudio. Sería hace algunos años que Bacarlet Pérez y Pérez Bernal de pronto se toman la licencia de elaborar un cuadro en donde vierten por ahí la forma en la que se relacionan estas formas de pensamiento y encuentran que hay, a grosso modo, resumen en este esquema de 4 apartados, que es el primero, esquema didáctico. En este la literatura se vuelve un instrumento pedagógico en el cual la filosofía y las ciencias toman o se enganchan para ilustrar aquellos preceptos, conceptos, ideas, etcétera, que ellas requieran. En el segundo, el esquema hermenéutico, en este la literatura tendría como escondida la vocación filosófica y obviamente científica que solo los iluminados, el filósofo o el científico podrían sacar a la luz. En un tercer esquema hablamos del romántico, en donde las cosas se invierten, es decir, que aquello que la filosofía y que la ciencia enuncian, la literatura lo podría hacer de mejor forma. Y en un cuarto, que es obviamente que me parece mucho más adecuado, mucho más asequible, apegado a lo que me parece que vivimos, es el esquema productivo. En la literatura es en sí una forma de pensamiento, es una experiencia del pensar, es una máquina que produce ese conocimiento y por supuesto que a pesar de que es una experiencia de pensamiento como tal, por derecho propio, por medios propios, porque el texto literario tiene una cierta inmanencia, dado que siempre está apegado a la experiencia vital y la experiencia existencial del ser, todo texto literario es ciertamente filosófico. Pero esto no quiere decir que la literatura tenga que, uno, subyugarse ni a la filosofía ni a la ciencia, y dos, que tenga que atarse por algunas de las reglas ni de la filosofía ni de las ciencias. Es ahí donde, como muy bien lo diría María Zambrano, el filósofo y el científico se distinguen del poeta. El poeta lo ama todo por lo que es. En cambio, el filósofo, al ver la realidad, huye al mundo de las ideas, a su mundo abstracto. Y el científico requiere meterse, hundirse en aquello que es comprobable, en las evidencias. Sin embargo, cuando las ciencias del hombre, como las llama nuestro querido Foucault, se instituyen, pues adivina qué, que las ciencias quedan por encima de toda forma de pensamiento que está fuera del rigor científico. Y por supuesto que la literatura queda mucho más allá, porque nadie puede pensar que los gnomos o los elfos o los fantasmas o lo que tú quieras existen. No es comprobable y pues obviamente no se atañe al método científico. Sin embargo, recordemos que estas son representaciones alegóricas de las experiencias humanas. Así que no importa qué tan imaginarios, qué tan ficcionales nos puedan parecer, siempre, siempre, siempre tienen que ver con nuestras propias formas de existir y de habitar el mundo. Esta ha sido una pelea de siglos, ¿no? Desde que se dio allá en Platón, en donde él mismo hace una contraposición de sus argumentos. Me encantaba Platón. Mientras que la República expulsa a los poetas de la polis por mentirosos y engañosos, en el Fedón los regresa diciendo que obviamente los recursos literarios son necesarios para el discurso filosófico. Así que estos esquemas que enuncian tanto Bacarlet Pérez como Pérez Bernal me parecen simplemente increíbles. Y en este sentido, este mismo esquema productivo del que ya les platicaba, me parece que abre una puerta impresionante hacia un universo completamente distinto para ver otra vez, para volver a ver con otros ojos, con otra mirada, la ciencia ficción. Así que si tú sientes que tu espíritu es libre, si tú sientes que eres un ser de tiempo, que de pronto te dan ganas de
saltar a otro lugar, a otro planeta, a otro mundo posible, a otro universo, pues hazlo. Agárrate un libro, porque además nada ni nadie puede reducirte a algo que sea medible, cuantificable o cualificable. Ser de tiempo, viaja. Esto fue Futuros Desiertos. No te vayas. P.A. Profesor Distopías. Ahí viene el salto. Hoy despierta alguien. Hoy despierta alguien de lujos heredados. Hoy despierta alguien por primera vez. Nos distanciamos. Futuros desiertos.